Bueno, ahora vamos a tener el placer de escuchar al profesor Vladimiro Mujica, que nos va a dar la convocatoria para la acción para restablecer la vigencia de la Constitución. Básicamente, Vladimiro nos va a llamar a la acción para luchar contra el mal, y recordando a nuestro gran bardo venezolano, Andrés Eloy Blanco, que dijo que la lucha contra el mal era como el agua en la selva, clara, diáfana y profunda. Vladimir, por favor. Bueno, yo también quiero comenzar por agradecer a nuestros anfitriones, al Inter-American Institute for Democracy. Yo creo que lo que señaló Carlos Alberto Montaner y lo que ha apuntado Beatriz también, en el sentido de que este es un instituto que claramente ha mantenido una acción muy decidida, no solamente a favor de la democracia como concepto y como acción, sino que en el caso específico de Venezuela ha insistido en que se produzca una unidad de las fuerzas que combaten contra el régimen venezolano. Entonces creo que todos tenemos una deuda de gratitud con el instituto. Por otro lado, ya paseando, no lo voy a repetir, esto es un acto de una parte importante de organizaciones de la sociedad civil y es necesario reconocer eso porque, como ya voy a apuntar más adelante, es parte esencial de entender lo que está pasando en Venezuela, el que no solamente nos respetemos, sino que nos reconozcamos y empecemos a aceptar que hay un deber importante que tiene la oposición venezolana que nosotros no hemos cumplido. Es decir, yo voy a hacer algo que podría ser inusual, podría parecer inusual en el caso de Venezuela, donde nosotros estamos acostumbrados a caracterizar al régimen venezolano, y creo que la caracterización más sucinta es decir que es el régimen del mal, es un régimen del mal, en un sentido muy profundo, no hay ninguna ingenuidad en apuntarlo de esa manera. Es el régimen del mal en cuanto a las asociaciones que tiene con el crimen organizado internacional, con el terrorismo internacional, es el régimen del mal porque pretende controlar a la sociedad venezolana a través del miedo y del hambre, porque ha envenenado el espíritu del país, porque ha corrompido en grado muy importante las posibilidades de rearmar el futuro del país. Es decir, que representa realmente un retroceso en términos civilizatorios, es decir, sin ninguna cortapisa, ¿no? Pero esa caracterización del régimen del mal y del gobierno del mal, ahora tenemos que contraponerle y contrarrestarla con algo que es inclusive más doloroso que constatar lo que se está haciendo en Venezuela, que es entender que hay una parte importante de la acción que a nosotros nos corresponde como venezolanos que no hemos hecho. Es decir, así como hay que caracterizar al régimen venezolano, nosotros tenemos que ser profundamente autocríticos, humildes, en reconocer que las fuerzas que se oponen al gobierno y al régimen venezolano no hemos cumplido adecuadamente nuestro deber. Y no hemos cumplido adecuadamente nuestro deber porque, como también apuntó Beatriz, la frase de Churchill, frente a un régimen de las características del venezolano, no hay espacio para la desunión. Ningún factor de la oposición venezolana, ninguno, tiene entidad ni fuerza suficiente para actuar como capitán único de la oposición. No la tiene, simplemente. Y como no la tiene, es indispensable que nos unamos. No es una opción, no es algo que puede estar bajo discusión. Y en esa materia, la sociedad civil venezolana, que aquí está representada, al menos la parte de la que está en la diáspora, no es mucho mejor que los partidos políticos. Nosotros tenemos exactamente los mismos problemas que tienen los partidos políticos. Tenemos las mismas divisiones, los mismos personalismos, los mismos egos, las mismas ansias de figuración, el mismo intento completamente inútil por intentar decidir quién va a tener el liderazgo de la oposición venezolana cuando caiga el gobierno de Maduro, sin hacer todo lo que es necesario hacer para que caiga el gobierno de Maduro. Entonces, es una situación que es duro aceptarlo,
pero es el punto inicial para comenzar a corregirlo. No hay forma de corregir eso si nosotros no aceptamos que eso es lo que estamos haciendo. Y el documento, yo no lo voy a leer, el otro documento que ustedes tienen, que se llama Convocatoria a la Acción para Restablecer la Vigencia de la Constitución, porque es esencialmente un resumen del que ya leyó Paciano. Pero lo que quiero apuntar de ese documento es a quién va dirigido. Va dirigido a la Asamblea Nacional, va dirigido al Tribunal Supremo de Justicia. Y el encargo no puede ser más transparente. Que actúen unificadamente, que lo que decida el tribunal no sea cuestionado por la Asamblea, que lo que decida la Asamblea no sea cuestionado por el tribunal. Que sean capaces de utilizar el último resquicio de institucionalidad que nos queda, porque nos queda la Asamblea, nos queda el tribunal y en cierta manera nos queda la Fiscalía, pero no se les está pidiendo que actúen de manera ingenua. Nadie pretende que un acto de la Asamblea nombrando un gobierno de transición va a provocar que el gobierno de Maduro entregue el poder el 10 de enero. La fecha 10 de enero, por cierto, ni siquiera fue sugerida por venezolanos. La fecha 10 de enero fue sugerida por Colombia y por varios gobiernos extranjeros que decidieron que el 10 de enero era una fecha en la cual políticamente podía perfectamente anunciarse el desconocimiento del gobierno porque coincidía con el término del mandato de Maduro después de la muerte de Chávez. Ahora, ¿es una fecha mágica? No, no es una fecha mágica. ¿Es la primera oportunidad que tenemos? No, no es la primera oportunidad que tenemos. La oposición venezolana ha desperdiciado una detrás de otra oportunidades muy importantes para constituir un liderazgo único. El 10 de enero la única diferencia es que podemos contar con una combinación de apoyo internacional y una decisión interna. Ahora, lo que se le está pidiendo a la Asamblea es que actúe en consecuencia con un plan que va mucho más allá de un acto de ingenuidad. Se le está pidiendo a la Asamblea y al Tribunal que abran la puerta para que se constituya un gobierno de transición que pueda tomar las medidas adecuadas, entre otras cosas solicitar apoyo internacional. Porque ya se entendió, mucha gente entendió, nosotros entendimos que no es posible salir de la situación de Venezuela solamente con nuestras propias fuerzas, porque ya se ha impuesto un mecanismo de control militar, policial, terrorista, que hace imposible que eso se pueda hacer de esa manera. Pero también es imposible, y es una pretensión absurda, el intentar que la solución venga de afuera, sin que nosotros cumplamos lo que a nosotros nos toca hacer, sin que nosotros cumplamos con nuestro deber. Esa solución no existe. Es una utopía. El tema de la fulana invasión sobre Venezuela, ¿cuál invasión sobre Venezuela? Nosotros estamos diciendo en este documento de manera muy clara que nosotros nos apegamos a la Constitución y que eso nos habilita, una vez que se constituya un gobierno de transición, para solicitar ayuda internacional de la naturaleza que sea. Como en su momento la solicitaron otros países que fueron invadidos por fuerzas extranjeras. Por supuesto, la invasión de Venezuela no es de fuerzas extranjeras, es el gobierno que ha permitido que se produzca prácticamente un acto de invasión, porque hay sectores extranjeros y hay países, el caso específico de Cuba, no vale la pena insistir en eso, que controlan elementos fundamentales de la vida del país. Entonces, y con eso, el tema del cambio de juego, si esto va a producir un cambio de juego o no, ya se verá. Lo que está ocurriendo aquí es que la diáspora le está solicitando, nosotros estuvimos pensando mucho cuál era un antónimo de la palabra diáspora. La palabra diáspora aparece por primera vez en el Deuteronomio y se refiere específicamente a la dispersión de los judíos. Bueno, entonces la diáspora venezolana, entonces ¿qué sería lo contrario? Hemos hablado de la gran casa Venezuela. Nosotros le estamos pidiendo a la casa, a nuestra casa de donde todos venimos, que haga lo que tiene que hacer y que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en eso. No que los vamos a sustituir, no que los vamos a reemplazar, no que a nadie se le va a ocurrir ninguna solución mágica, porque no hay soluciones mágicas a esta altura del partido. Tenemos 20 años equivocándonos, porque la imposición y las cosas que han pasado en Venezuela no son solamente responsabilidad del gobierno. El gobierno es el gobierno del mal, pero ¿y la responsabilidad nuestra? Cada vez que uno se siente en una mesa de venezolanos, sea la diáspora, sea en Venezuela, sean los partidos, sea quien sea, lo que se respira en esas mesas es división.
el elemento fundamental que se respira es división, es personalismo. No me reconocieron, no me aceptaron, ¿dónde estoy yo? Y es imposible salir de esto con ese espíritu. Y eso es lo que le estamos diciendo a la gente. La decisión de hace 2 días de la Asamblea de invalidar las elecciones municipales. ¿Por qué no lo decidieron antes? O sea, ¿cuánto hubiese ese acompañamiento? ¿Cuánto hubiese cambiado las cosas si nosotros tuviésemos, y con esto termino, una oposición, un liderazgo de oposición que sea capaz de realmente orientar a nuestra gente y decirle, ¿conviene utilizar la herramienta electoral? No conviene. ¿Vamos a las elecciones de gobernador? No vamos. Es decir, que le digan, que realmente interactúe con la gente y ejerza liderazgo. ¿Cómo es posible que nosotros nos permitamos ir a unas elecciones de gobernadores divididos? Prácticamente el único caso de todas las denuncias que se han hecho sobre el sistema electoral venezolano donde se evidenció una violación de actas fue en la elección del gobernador de Bolívar, Andrés Velázquez. Y la oposición lo dejó solo como si eso no existiera. Entonces, es decir, son demasiados ejemplos de eso. Y entonces el llamado de así mencionado, convocatoria a la acción para restablecer la vigencia de la Constitución, es insistir en que el único valor agregado o el valor agregado más importante que tiene la oposición venezolana es la unidad. Nadie tiene entidad suficiente para representar a toda la oposición. No la tienen. Y como no la tienen, necesitamos un mecanismo conjunto. Y ese mecanismo conjunto es lo que estamos proponiendo aquí, y por eso hablamos de un gobierno de transición y no hablamos de designar un presidente, porque designar un presidente en la actual circunstancia venezolana probablemente es imposible, porque poner de acuerdo los factores que tendrían que designar el presidente sería una repetición del juego que ya hemos visto. Entonces estamos llamando a un organismo que pueda corregir el factor de fondo y que le pueda hablar al país. Si un chavista en este momento decide retirarse de sus filas para incorporarse a la oposición, ¿con quién habla? Realmente no tiene con quién hablar. Nosotros no tenemos cómo recibir a nuestros adversarios arrepentidos, porque con quien hable se convierte inmediatamente, pasa de héroe a traidor de la noche a la mañana. Entonces, la convocatoria a la acción, y es doloroso decirlo, pero hay que decirlo para poder cambiar, es primariamente a la oposición democrática. Y es entendiendo que no es un acto ingenuo lo que estamos proponiendo, sino la apertura de todo un proceso que puede eventualmente conducirnos a salir de este desastre. Gracias.